Bueno, el tema de hoy va a ser lo que es el reglamento para la constitución, registro, organización y funcionamiento de la Asociación de Padres de Familia. Este reglamento se publicó en el Diario Oficial de la Federación, si no me equivoco, en 1980. El artículo primero establece que el presente reglamento regirá la organización y funcionamiento de las asociaciones de padres de familia que se constituyen en las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria y dependientes de la Secretaría de Educación Pública y en las escuelas de estos tipos que la propia Secretaría autorice, reconozca o registre conforme a la Ley Federal de Educación. Es decir, que todas las escuelas de educación básica, media superior o cualquier institución tienen la obligación de conformar una asociación de madres y padres de familia. En el artículo 2 nos dice que las asociaciones de padres de familia deberán constituirse y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y este reglamento. Artículo tercero. Los padres de familia, los tutores y quienes ejerzan la patria potestad tendrán derecho a formar parte de las asociaciones que se refiere el presente ordenamiento. El objeto de estas asociaciones de padres de familia será representar ante las autoridades escolares los intereses que en materia educativa sean comunes a los asociados, es decir, no se representan a sí mismos o a algún integrante del comité de padres de familia no puede llegar a título personal para resolver un problema y decir que llega como comité. Más bien es que ellos van a velar por los intereses generales de todos los padres, bueno, de los alumnos en términos educativos, pero representando a todos los padres de familia. El apartado 2 dice colaborar con el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a las autoridades las medidas que estimen conducentes. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar y contribuir a la educación para adultos de sus miembros en los términos de la Ley Nacional de la Materia. En el artículo quinto dice que las asociaciones de padres de familia se denominan en la forma siguiente: Asociación de Padres de Familia de las Escuelas, Asociaciones Estatales de Padres de Familia del Distrito Federal y Asociación Nacional de Padres de Familia. La primera se refiere a los centros educativos, que conformamos nuestra Asociación de Madres y Padres de Familia. En ese tiempo solo se decía Padres de Familia. Hoy le ponemos Asociación de Madres y Padres de Familia. Artículo 6. Para el cumplimiento de su objeto, las asociaciones de padres de familia tendrán las siguientes atribuciones. Uno, colaborar con las autoridades e instituciones educativas en las actividades que se realicen. Toda actividad que la escuela plantee, realice, ya sea de limpieza, de recaudación de fondos, y cualquier tipo de actividad, la asociación debe de participar, colaborar con las autoridades. Y en este caso, el vínculo es directamente con el director. Dice proponer y promover en coordinación con los directores de las escuelas y en su caso con las autoridades escolares y educativas las acciones y obras necesarias para el mejoramiento de los establecimientos escolares y su funcionamiento. Es decir, que la asociación pues, puede plantear algunas mejoras que se necesiten realizar dentro de los planteles, pero a su vez tendrá que proponer y promover, realizar acciones en coordinación con el director para que se hagan las mejoras. No, o sea, aquí no es de que el comité llega y hace su plan de trabajo y queda aislado de la escuela, más bien es vincularse con el director para poder decidir qué obras, qué mejoras o qué acciones van a realizar para el mejoramiento del establecimiento escolar. Dice, debe reunir fondos con aportaciones voluntarias de sus miembros para los fines propios de las asociaciones. Es decir, aunque se dice que la educación es laica, gratuita y obligatoria, a través de las asociaciones civiles se pueden reunir fondos y los montos van a quedar establecidos por la asamblea de estas asociaciones. Dice, fomentar la relación entre los maestros, los alumnos y los propios padres de familia para un mejor aprovechamiento de los educandos y del cumplimiento de los planes y programas, perdón. Bueno, nos dice que también debe propiciar el establecimiento de centros y servicios de promoción y asesoría de educación para adultos. Esto de manera generalizada. Promover la realización de actividades de capacitación para el trabajo. Colaborar en la ejecución de programas de educación para adultos que mejoran la vida familiar y social de sus miembros y su situación en el empleo, en el ingreso y en la producción. Nos dice también que debe participar en el fomento de las cooperativas escolares, del ahorro escolar, de la parcela y de otros sistemas auxiliares de la educación cuando esto proceda según los ordenamientos aplicables.
Para el cumplimiento de su objeto, las asociaciones de padres de familia tendrán las siguientes atribuciones. Uno, proporcionar a la Secretaría de Educación Pública la información que ésta le solicite para efectos del presente reglamento y cooperar en los programas de promoción para la salud y participar coordinadamente con las autoridades competentes en las acciones que éstas realicen para mejorar la salud física y mental de los educandos, la detección y previsión de los problemas de aprendizaje y el mejoramiento del medio ambiente. En este caso, es muy explícito. No dice que son los responsables de la salud y de resolver situaciones que tengan que ver con cuestiones de aprendizaje y mejoramiento del medio ambiente. Dice, deben de cooperar en los programas de promoción, es decir, colaborar para que se puedan llevar a cabo los programas que se estipulen para el beneficio de los alumnos, ya sea en materia de salud, de aprendizaje o de mejoramiento del espacio en el que se están desenvolviendo. Los directores de las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria convocarán a las personas a que se refiere el artículo noveno de este reglamento dentro de los 15 primeros días siguientes a la iniciación de cada ciclo escolar, para que reunidas en la asamblea constituyan la asociación de padres de familia de las escuelas y elijan a su mesa directiva en los términos que más adelante se establecen, levantándose las actas correspondientes y con conformidad que señala el artículo 49. Bueno, la instauración de los comités de padres y madres de familia debe ser en las primeras 2 semanas. Generalmente son 2 semanas de septiembre porque entramos a finales de agosto. Si entráramos en la penúltima semana de agosto, sería en la primera semana de septiembre y la penúltima de agosto. Va a variar. Los 15 días van a estar determinados de acuerdo al día en que se inicia el ciclo escolar. Las autoridades escolares y educativas fungirán como asesores de las asociaciones de padres de familia para el mejor cumplimiento de su objetivo. En los planteles educativos en los que funcione más un centro de trabajo, se constituirá una asociación por cada uno de estos. Si las escuelas funcionan con más de un turno, pero el mismo centro de trabajo, se constituirá una sola asociación de padres y madres de familia. Es decir, si tuviéramos que existen las secundarias, preparatorias que trabajan con un turno matutino y vespertino, pero tienen la misma clave, se conforma una sola asociación de madres y padres de familia. Cuando en el edificio, en la institución, funcionan dos asociaciones de madres de familia, es cuando son diferentes escuelas. Por ejemplo, puede haber una primaria o una secundaria, y dentro de esos espacios está funcionando una preparatoria. Entonces ahí sí se nombra un comité de MAPAC que esté, digamos, vinculado, ¿sí? Con, con el otro plantel, pero no son el mismo. Cada escuela nombra su propio comité de madres y padres de familia. Bueno, dice, la Asamblea General es la máxima autoridad de la asociación y tendrá las siguientes facultades. Elegir en forma individual a los integrantes de la mesa directiva. En la Asamblea se debe de nombrar, proponer por triadas, voto secreto, voluntario, etcétera. Y la Asamblea es la que va a validar el nombramiento o la destitución de quienes se integren en la mesa directiva. Aprobar las aportaciones voluntarias, el programa de trabajo y sus modificaciones. Ojo, acá no dice que pueden aportar, o sea, que los padres de familia van a decir cuánto se va a aportar. Sin embargo, cuando dice que van a aprobar las aportaciones voluntarias, ahí sí es decisión de los madres y padres de familia establecer cuánto o con qué criterio van a destinar recursos para el buen funcionamiento de las instituciones. Bueno, en este caso, el buen funcionamiento de la asociación de la mesa directiva. Dice, aprobar aportaciones voluntarias, el programa de trabajo y sus modificaciones. Eso ya lo he hecho. Conocer los informes financieros y de gestión que rinda la mesa directiva. El comité deberá de estar siempre con el sentido de la rendición de cuentas. Una vez que haces gastos, tienes que estar informando a la asamblea y en específico a la mesa directiva, en este caso a las autoridades, digamos, a todos aquellos que estén vinculados en el sistema educativo. Dime, dime, Leo. Una duda. Ujú. Los comités de padres de familia, ¿hasta qué cierto grado pueden ellos intervenir? Por ejemplo, con los maestros. Por ejemplo, si hay una obra y los maestros ahora sí que dicen pues de que no pueden dar clases por factores de riesgo, ya que hay muchos lugares donde puede haber clavo, alambre, etcétera, y los papás
se ponen así de que no, de que si haya, ¿pueden ellos también tener voz y voto o no? No, ahí lo que tiene que hacer el plantel, el directivo, es dirigirse a las instancias. ¿Cuáles son las instancias? La Secretaría de Salud y en este caso Protección Civil, para solicitarle un dictamen de riesgo, es decir, que lleguen a ellos a observar si por las obras pueden haber algunas situaciones de riesgo. En la guía de regreso a clases y en la de entornos seguros saludables, también ahí se encuentran algunos elementos donde los directivos, junto con el personal docente, pueden llegar a tomar el acuerdo de suspender las clases porque hay una obra y dada la situación que hay obras en construcción y hay riesgos para los alumnos, entonces se declara la suspensión, pero para tener un mayor soporte, pues pueden recurrir a Protección Civil para que les respalden en esa decisión. Entonces, el padre de familia no puede determinar si hay o no hay clases, eso definitivamente jamás podrá ser. Ellos van a querer participar, pero pues ahí hay que tener las cuentas claras. Por ejemplo, este reglamento te dice exactamente qué es lo que tienen facultades de hacer y cuáles no. Entonces, en ese caso, ellos no pueden venir a decirle al directivo o al maestro que se ponga a trabajar, si él está, si el maestro o el director están justificando que no tienen como pues las condiciones necesarias para poder laborar porque ponen en riesgo la vida y la salud de los alumnos. Entonces, no. Bueno, sí que pasó una situación, Doc. Ujú, Fíjese que la vez pasada que yo cubrí un internato, salió la situación de que la escuela iba a ser beneficiada con la remodelación de las canchas. Pero resulta que un día para otro la directora hace como una reunión con todos los padres de familia de la escuela, o sea, no solo con ella, con todos, ujú. y les dio la voz y voto de que ellos escogieran si hay clases o no, y los maestros estaban súper enojados de que por qué no les habían tomado en cuenta, porque igual si un niño le pasaba algo, iba a ser un problema para ellos, o sea, se hizo un gran problema que hasta La los padres de familia... responsabilidad sí es para el maestro y en este caso para el directivo. Ahí lo que pudieron hacer como personal era deslindarse de responsabilidades. ¿Qué se hace? Cuando los papás quieren tener clases, aunque esté la obra, bueno, que te firmen una responsiva, donde ellos asumen la responsabilidad total las cosas que pudieran suceder, que pudieran poner en riesgo a los alumnos, en este caso sus hijas e hijos. Entonces, ellos firman una responsiva. Muchos maestros caemos en ese tenor de, yo le pregunto a papá y que papá decida, porque tenemos miedo a tomar decisiones, porque esas decisiones después nos generan problemas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues eso, consultan con los padres de familia y al papá dijo que se trabaja, pues se trabaja, sí, pero si él no cuida el acta, donde el papá haya firmado que efectivamente él solicita que haya clases, es un factor problemático, porque si algo le pasara a la alumna o al alumno y ese papá después va a decir, pues es que usted maestro sabía que estaban en riesgo y usted los integró a clases. Y el maestro va a decir, no, pero ustedes votaron porque no. Pues sí, pero la responsabilidad es del directivo, no es de los maestros, no es de los padres de familia. Entonces ahí, si llega a pasar algo, es la responsabilidad del director y ahí lo que tienen que hacer los maestros es como un documento, un acta de hecho, un acta circunstanciada donde puedan explicar que consideran que no hay condiciones viables para la seguridad de los niños de tener clases. Sin embargo, se acatan a lo que su función les establece porque su autoridad educativa inmediata, que en este caso sería, no sé, el director, pongamos, está determinando que trabajen, porque los padres de familia nunca van a ser gentes que te puedan decir qué haces o dejas de hacer como maestro. Sí lo hacen en la práctica, pero en la norma jamás el padre de familia puede intervenir para tomar decisiones del plantel. Ok, enterado. Bueno, el proceso para la elección de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia es las autoridades escolares de educación básica dentro de los 15 días siguientes del inicio del ciclo escolar convocarán a padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad para que reunidos en la asamblea constituyan la mesa directiva. La convocatoria deberá notificarse mediante copia simple con acuse de recibo entregada a cada alumno inscrito y mediante la colocación de avisos en el periódico mural y en la puerta de entrada de la institución educativa. Con esto quiere decir que tenemos que tener toda la certeza de que todo mundo en el jardín, por ejemplo, aquí en el jardín de niños, todos los padres de familia se enteraron que iba a haber una asamblea. Eh, es obligación, ¿entiendes? Es una norma que nosotros los directivos tenemos que hacerles saber
al maestro, al personal de, bueno, todo el personal y a los padres de familia que tal día será una asamblea para efectos de tener una mayoría, porque sin las mayorías no se pueden tomar, como aprobar los votos, ¿no? Bueno, el quórum necesario para la validez en la primera asamblea será de cuando menos la mitad más uno de los padres de familia. Si son 60 padres de familia, deben de haber 31. Si son 15, deben de haber 7, 7, 14, 8, 8, 7. Y así, sí, es obligatorio. O sea, ahí no es de que, si son menos, prácticamente la asamblea es inválida, porque no hay un quórum. Ahí es donde yo me refiero que tenemos que cuidar lo que hacemos, porque en el caso de nosotros, tenemos que, ¿cómo les diré? Ser muy cautelosos de vigilar la norma y de actuar conforme a lo establece, para evitarnos después problemas, digamos, laborales, porque te puedes generar problemas laborales por incumplimiento o por omisión. Es decir, es que yo no lo sabía y yo no sabía cómo se conformaba o yo no sabía que tenía que haber mayoría. Yo convoqué a la asamblea, no llegaron y es problema de los padres de familia. No, no. Uno tiene que buscar la manera de convocar y de asegurarse que tengamos una mayoría para poder hacer el nombramiento de comité. Generalmente sí ha pasado que muchas instituciones educativas hacen la asamblea, pero no tienes mayoría y pues la nombras porque no tienes otra opción. Pero en el ideal, en la norma, establece que debe de ser el 50% más uno. El proceso para la elección de la mesa directiva de la Asociación de Padres de Familia dice que la mesa directiva de cada asociación escolar será electa por 2 años, renovándose anualmente la mitad de sus miembros en los niveles de primaria y secundaria. En nivel preescolar, educación inicial y especial, será electa por un año. ¿Por qué la diferencia en esos dos sistemas? Bueno, responde a que en preescolar solo son 3 años que cursa el alumno. Entonces, si el padre de familia es de tercero, pues es lógico que para el siguiente año ya no va a ser parte del comité. Por lo tanto, solo pueden durar un año. Y el segundo o tercero puede quedarse un poco más de tiempo, pero la norma establece que solo por un año. Los comités de preescolar se nombran un año y al año se cambian. Los comités en primaria y en secundaria pueden modificarse el 50% de los asistentes o tal vez todos o una parte, porque también depende mucho de quiénes lo integran. No hay un documento que diga que tiene que ser, si pongamos, son 9 elementos de la mapa, 3 de segundo, 3 de primero y 3 de tercero. No existe. Aquí es voluntario, pero sí lo que se tiene que cuidar, por lo menos en varias de las escuelas, es que busquen que estén padres de familia de todos los grados escolares para que haya una verdadera democracia en la toma de decisiones. Dice, las mesas directivas escolares estarán integradas de la siguiente manera: un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero y 6 vocales. Renovándose los vicepresidentes, el secretario y los 3 primeros vocales. Si se renueva nada más el comité, estas son las figuras que puedes cambiar: el vicepresidente, el secretario y los 3 primeros vocales en el caso de una renovación de comité, porque es cada 2 años. Ahora, en la práctica, no siempre va a ser así, porque nunca sabes cuál es el papá que ya no va a estar o que ya se fue, porque a veces, por ejemplo, en zonas marginadas o indígenas, los papás se van de jornaleros o migran a los Estados Unidos y inicialmente cumplen con un nombramiento, pero después se retiran y entonces hay que sustituirlos, ¿sale? ¿Quiénes son los representantes legales de la Asociación de Padres de Familia? Bueno, son el presidente y el tesorero de la mesa directiva, mancomunadamente en los asuntos que impliquen manejo de recursos económicos en actos de carácter mercantil. Es decir, ellos son las dos instancias que van a representar a la asociación y ante cualquier decisión que tenga que ver con el manejo de recursos financieros, son los responsables. Prohibiciones de la Asociación de Padres de Familia. Dice, artículo 14, impedir o condicionar la inscripción, permanecer más tiempo del señalado en el puesto, realizar actividades lucrativas a beneficio personal, intervenir en asuntos pedagógicos, administrativos y laborales. Ahí mira, ese apartado del artículo 14 está, ¿cómo te diré? Te define exactamente cuál es la función de los padres de familia y ellos no pueden intervenir en aspectos pedagógicos, es decir, yo estoy dando mi clase o tú estás dando la clase de educación física y ellos no pueden llegarte a decir
que no maestro, póngales a correr o no maestro, póngales el circuito, no, no pueden decirte cómo vas a dirigir tu clase. No pueden meterse en asuntos administrativos, que ellos van a hacer un oficio, que ellos van a hacer, no sé, girar cuestiones de gestión. Sí pueden elaborarlo, pero va vinculado con el director. Y en los laborales menos, ellos no pueden determinar quién sí trabaja, quién no trabaja, cómo trabaja, no se pueden meter. Dice, también tiene prohibido interrumpir o impedir los servicios educativos, es decir, los padres de familia no deben bloquear u obstaculizar cualquier acción educativa. Tampoco pueden ocultar información relacionada al uso de los recursos. Es decir, ellos tienen que siempre ser muy transparentes en todo lo que se haga con los recursos que ellos de manera voluntaria pues juntaron a través de las aportaciones de los demás padres y madres de familia. ¿Cuáles son sus atribuciones? Eso está establecido en el artículo 15 y dice, representar ante las autoridades escolares los intereses de los asociados. Es decir, yo comité voy a llegar y le voy a decir, maestro, fíjese que queremos que para el 10 de mayo haga el festejo y queremos tales asuntos, ¿no? O maestro, estamos observando que en la entrada no hay puertas, y se necesitan porque los niños se salen, le proponemos que hagamos ¿cómo sería? Un pórtico de entrada, ¿no? Cosas como esas son las que tienen que hacer ellos, pero porque ya los padres de familia les dieron la facultad para decir lo que necesitan o quieren que se haga en la escuela. El otro elemento es coadyuvar con las autoridades escolares y educativas. No se trata de actuar de manera independiente. Los comités de padres de familia muchas veces pierden de visto que entran para colaborar y sumarse a las tareas de mejora que se necesiten hacer de acuerdo a lo que determine el director junto con su personal docente. Ahorita yo diría que hay mucha polémica porque generalmente los comités de padres de familia entran como si estuvieran fiscalizando, como si fueran los jurídicos, porque en lugar de ayudar o de coadyuvar en las actividades, nada más están fiscalizando qué haces o dejas de hacer como maestro, como directivo, sin una verdadera intervención de ayuda, sino más bien como crítica. Artículo 15 dice fomentar la buena relación entre docentes, alumnos y padres de familia. La Asociación de Padres de Familia, si detecta que hay algún papá conflictivo, bueno, debe acercarse al directivo para plantear, oiga, este papá está dando problemas, o se siente incómodo o no se siente respetado por la maestra. Entonces, tiene que ser como un mediador junto con el directivo para poder llegar a la resolución de las problemáticas o los conflictos que se puedan dar entre alumnos, entre padres y entre docentes o entre todas las partes. Dice también que debe colaborar con autoridades escolares y educativas en la transparencia y rendición de cuentas. Los informes generalmente los tiene que otorgar la tesorera de la Asociación de Madres y Padres de Familia. Cuando está más funcional el presidente, bueno, es el presidente el que informa, pero como las cuestiones son de recursos financieros, eso lo informa la tesorera de Padres de Familia. Las gestiones generalizadas, como conseguir un aula, como conseguir, no sé, boletos para un paseo, un camión, lo que sea, eso ya es una tarea del presidente. La rendición de cuentas es por ambas partes, presidente y tesorero, perdón. Las asociaciones podrán alegarse recursos mediante aportaciones voluntarias, ingresos derivados de eventos que organizan, como cuáles, bingos, kermés, rifas, ventas consumibles, entre otros. Para la administración óptima de estos recursos será necesaria la apertura de una cuenta bancaria que deberá ser manejada mancomunadamente, con firmas del presidente, del tesorero y el presidente y tesorero de la mesa directiva. Ojo, nunca se menciona que el director va a ser parte de la cuenta mancomunada. Solo se habla del presidente y del tesorero. En muchas instituciones escolares está vinculada la directora con el presidente y el tesorero, pero realmente la norma dice que es exclusivamente asunto el manejo de la cuenta del presidente y del tesorero de la mesa directiva. Y se podrán formar parte de las respectivas mesas directivas los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de alumnos inscritos en el nivel básico. Los presidentes de las mesas directivas, para la Asociación de Padres y Madres de Familia Municipal, que casi nunca se instaura, son los presidentes de las mesas directivas de las asociaciones escolares de nivel básico del municipio correspondiente. Y para las asociaciones de padres de familia estatales, los presidentes de las mesas directivas de las asociaciones escolares de nivel básico del Estado. Dice, los padres de familia o tutores que laboren en la Secretaría de Educación
bueno, en este caso era una guía de Tamaulipas, dice, estarán impedidos de formar parte de la mesa directiva de las asociaciones. En este caso, los padres de familia o tutores que laboran en la secretaría no pueden ser juez y parte. Es decir, si tú eres maestro y mi hijo está estudiando ahí, yo no puedo ser parte del comité porque yo tengo un interés laboral dentro de la institución y eso puede ser un conflicto de intereses. Pueden reorganizarse total o parcialmente por ausencia, incumplimiento, renuncia o abandono del cargo. Esta renovación será para concluir la gestión correspondiente. Es decir, ya terminó el periodo o por lo contrario, meses antes, algunos integrantes del comité ya no están dentro de la ciudad o por trabajo no pueden cumplir, se puede hacer en ese momento una renovación del comité o un cambio, si fuera necesario, sin estipular en qué tiempo se deba de realizar. Más bien es cuando sea necesario se pueden hacer estas acciones de renovación del comité. Sustitución de los integrantes de las mesas directivas. El presidente será sustituido por el vicepresidente. El vicepresidente será sustituido por el primer vocal, es decir, vamos ascendiendo. El secretario será sustituido por el segundo vocal, el tesorero será sustituido por el tercer vocal. Los vocales serán sustituidos por los representantes de grupo de la escuela correspondiente. Una vez que se conforma una mesa directiva nueva y no se cambian todos, aquí hay un orden para irlos renovando y se integran padres de familia que no hayan sido nombrados en los comités anteriores. Bueno, respecto al concentrado anual de ingresos y egresos, hay varios apartados, dentro de ellos está la construcción, equipamiento y mantenimiento de aulas, que generalmente es a donde más trabajo le damos al comité de MAPAF. En ese sentido se necesita material de construcción, mano de obra, mantenimiento de albañilería, herrería, carpintería, soldadura, impermeabilización, pintura, plomería, electricidad, aire acondicionado, entre otros. En esta situación, por ejemplo, son las acciones que los padres, madres de familia, a través de la Asociación de Padres de Familia, deberán resolver. Una vez ellos nombrados, se tienen que estipular pues cuáles son las necesidades que el plantel presenta y cuáles son las que se tienen que resolver de manera inmediata. En cuanto a equipo, material didáctico y apoyo, las madres y padres de familia, a través de la asociación, pueden apoyar, digamos que, bueno, no aportando, más bien equipando a la institución con equipo de audio, con video, con cómputo, computadora, con material de oficina, con material deportivo. Otro aspecto en gastos generales es el material de aseo, pago de teléfono, internet, los servicios, luz, agua, teléfono, hasta las páginas de internet, porque algunos van, eh, ¿cómo les diré? Perdón, me perdí. ¿En qué estaba? Leo, ¿andas ahí? Aquí todo ¿En qué estaba? Me perdí del guión. el material Así, de... de los recursos que se tienen que pagar, los gastos Sí, generales. Sí, los pagos de internet. Bueno, ahorita ya hay internet a través de las plataformas, Total Play, Megacable, todo eso son gastos que se operan con recursos de madres y padres de familia. En los gastos de orden social son eventos sociales, Día del Niño, Día de la Madre, Día del Maestro, posada, gastos de fin de cursos, festivales, concursos y cualquier otra gestión social que se requiera. También están, por ejemplo, que las escuelas van a concursos de escoltas, que, no sé, van a participar en un intercambio cultural. Todo lo que se genere como gasto es operado por la Asociación de Madres y Padres de Familia. ¿Cuál es la diferencia con el Consejo de Participación Social? Que el Consejo de Participación Social pareciera tener las mismas actividades, excepto que ellos no manejan recursos financieros. Solo la Asociación de Madres y Padres de Familia sí lo maneja. Este fue como un repaso ligero. Pero ya vistes aquí, encontrarás en el artículo 14, si no me equivoco, ahorita te digo. Sí, en el 14, las prohibiciones, qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer los padres de familia. ¿Hasta ahí alguna duda? no ninguna. ¿Tienen tiempo todavía para que continuemos con otro tema?
Sí, Doc, bueno, yo sí tengo. Bueno, sí, porque casi no están, pero ya verán los videos después. Entonces yo creo que nos vamos a ir con una escuela mexicana, el de los principios y orientaciones. Aunque creo que este ya lo habíamos visto, fue de los primeros, me parece. Sí, ya este ya lo habíamos visto. Vamos con el programa analítico. Bien, a ver, dice, el programa analítico de la escuela. A ver, primero, ¿de dónde salgamos el programa analítico? ¿De dónde surge? ¿De qué documento nos tenemos que basar para poder hacer el programa analítico? Lea, o solo tú estás y el maestro Toño. ¿Quién de los dos me dice? No me acuerdo. A ver, por ejemplo, tenemos planes y programas de estudio. Y hay un programa. Bueno, hay dos, el programa de mejora continua y el programa que nos da, el que nos dice cuáles son los campos formativos, nos dice los contenidos, nos dice los aprendizajes, los procesos de desarrollo de aprendizaje. ¿En dónde encontramos esos elementos? ¿En qué documento que tiene la Secretaría de Educación Pública encontramos eso? El plan, ¿no? El plan, bueno, pero el plan tiene cada nivel educativo tiene un programa, pero ¿cómo se le llama ese programa? ¿Programa analítico o no? El No. analítico sí, sí es, pero es derivado de Mm. consultar el programa sintético, Ah, donde están las fases. Fases 2, fase 1, fase 2, 3, 4, 5, 6, las fases. El programa sintético es el que establece el plan y programa de estudio 2022, la nueva escuela mexicana. Ese programa sintético nos dice cuáles son los campos formativos que vamos a trabajar, nos dice cuáles son los contenidos, los procesos de desarrollo de aprendizaje y nos da orientaciones generales de cómo vamos a abordar nosotros o qué es lo que tenemos que abordar durante el ciclo escolar mediante la implementación de ese plan y programa. Nosotros con ese plan y programa, más bien con ese programa sintético, consultamos, analizamos el consejo técnico y de ahí determinamos qué contenidos y qué procesos de desarrollo de aprendizaje vamos a manejar con mayor priorización. No que sea más importante uno que el otro, más bien es que nosotros vamos a organizar de manera cronológica cuáles contenidos y cuáles campos formativos creo que son los que necesito empezar a trabajar al inicio del ciclo escolar. Entonces, nuestro programa analítico va a ser basado en los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje que nosotros elijamos de los campos formativos que creamos que tenemos que trabajar al inicio del ciclo escolar. Ahora, ese programa analítico es un programa anual que no está acabado. Hoy le pudimos poner, no sé, 3 contenidos de lenguaje, 2 de matemáticas, uno de desarrollo humano y comunitario y así, ¿no? Ir eligiendo algunos contenidos. Pero puede ser que durante la marcha del proceso de intervención de planos didácticos o de planes didácticos, vayamos como trabajando con los campos formativos que habíamos seleccionado, perdón, con los contenidos que habíamos seleccionado y entonces ya no sean como prioritarios de trabajar, sino podemos ir cambiando de acuerdo al interés y necesidad que nos maneje el grupo para poder trabajar. Ya hablando de la parte didáctica, dice acá. ¿Cuáles son los elementos del programa analítico? El programa analítico es el resultado de un ejercicio donde el colectivo escolar contextualiza y sitúa los procesos formativos de niñas, niños y adolescentes. En él se integran el conocimiento que docentes y agentes educativos tienen de los programas sintéticos y de las condiciones particulares en las que ejercen la docencia, características de los grupos, de la escuela y de la comunidad. Para organizar de un modo específico los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, los PDA, este, bueno, para eso se organizan de esa manera. Si anteriormente docentes y agentes educativos tomaban el programa de estudio publicado por la Autoridad Federal como referente para la planeación didáctica, ahora se espera que, a partir de la lectura de la realidad,
se construyó en colectivo el programa analítico de la escuela que sirva de base para organizar el trabajo didáctico con sus grupos a lo largo del ciclo escolar y a la vez permite articular el trabajo pedagógico del colectivo. ¿Qué se busca con esto? Bueno, una vez que trabajamos con el programa sintético al inicio del ciclo escolar, en los consejos técnicos que tenemos los dos, vamos a determinar contenidos, campos formativos y procesos de desarrollo y aprendizaje de los cuatro campos. Ya que hicimos eso, lo vamos a traspasar a nuestro programa analítico. Vamos a también trabajar con un documento o con un apartado que es el diagnóstico, el territorial, diagnóstico situado, donde nosotros podemos identificar qué elementos tenemos en la comunidad, cuáles son los sistemas socioeconómicos, cuáles son los usos, las costumbres, todo lo que puede influir en el proceso educativo. ¿Por qué o para qué nos sirve eso? Porque una vez que tenemos eso, nosotros podemos saber qué contenidos o qué procesos de desarrollo y aprendizaje puedo tocar tal vez con mayor fluidez o viceversa, o lo contrario, es decir, cuáles son los que son menos favorecidos o menos posibles de favorecer y son los que yo necesito trabajar. Entonces, sacamos todo ese listado, elegimos procesos de desarrollo y aprendizaje y una vez hecho todo eso, empezamos a plantear cuándo los vamos a trabajar, con qué modalidades los vamos a trabajar y nos vamos al plano didáctico. Es decir, del programa sintético elegimos los que tenemos que trabajar, lo bajamos al programa analítico, que además es un documento trabajado en colectivo, no es un documento, no es un programa por aula, cada aula va a tener o cada maestro va a tener su programa analítico, no. Es un documento trabajado en colectivo porque todo el plantel vamos a construir ese programa analítico. Una vez que nosotros hacemos eso, nos vamos al plano didáctico y en el plano didáctico determinamos, ok, voy a trabajar lenguajes y para trabajar lenguajes puse ahí mi contenido que habla de las artes, que habla de la comunicación, la expresión y todo eso. Entonces, una vez que hacemos eso, nosotros ya podemos determinar cuáles son nuestros, ¿cómo les diré? Cuáles son nuestras estrategias de trabajo didácticas. Sí, me le hago. Sería más o menos como trabajar por proyectos, ¿no? Ándale. Ahí entran las modalidades, proyectos, Ah, ya. lecciones, unidades didácticas. Cuando iniciamos el plan y programa 2022, entraron los proyectos, puros proyectos, porque era como el bosquejo general. Pero ahorita, en este ciclo escolar y en el anterior, ya te proponían nuevas modalidades. Justamente las modalidades de trabajo es un texto que tenemos todos los maestros. Nos viene el de los planes y programas, el programa sintético, el de modalidades y una carta al maestro, me parece que se llaman recetas, recetas del maestro. Bueno, esos libros son los que nos dan la pauta de nosotros de determinar con qué vamos a trabajar, qué modalidad o estrategia vamos a emplear para llevar a cabo el plano didáctico. Proyectos, decía unidades didácticas, situaciones de aprendizaje, trabajar por rincones, por talleres, etcétera, ¿no? O sea, ya existen ya esas estrategias, pero eso es después de haber determinado nuestros contenidos y nuestros procesos de desarrollo de aprendizaje. Esto se trata de como de planear, como diseñar un trabajo anual que va a ir cambiando de acuerdo a los intereses del grupo. En el programa analítico, el colectivo decide los siguientes elementos. ¿Qué situaciones, problemas, acontecimientos, características del contexto comunitario de la escuela e interés de niñas, niños y adolescentes pueden ser aprovechados para organizar la enseñanza, surgen del ejercicio de la lectura crítica de la realidad y se recuperan en el diagnóstico socioeducativo? Todas estas situaciones problemáticas, todo lo que pase, las características van a ir en el diagnóstico socioeducativo. Dice, ¿qué contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético se deben contextualizar considerando el análisis de las situaciones, problemas o características de los contextos y territorios? ¿Cuáles se deben incorporar por ser de relevancia para la comunidad local y regional? ¿Y cuáles se recuperan del programa sintético tal cual? Es decir, pasamos, nosotros podemos copiar y pegar a este contenido así como está plasmado en el programa sintético, lo transcribo porque no tengo nada que modificar. Pero hay otro que habla de, no sé, tal vez del conocimiento del medio ambiente y habla de esto, pero no incluye el cuidado de la salud y yo quiero que vaya vinculado ese contenido porque voy a trabajar los dos elementos en un solo plano didáctico. Entonces yo hago mi adecuación, mi codiseño y redacto el contenido que yo necesito poner, pero hay algunos que van a pasar. ¿Cuándo se contextualiza? Se vuelve contextualizado cuando yo ya lo transfiero a mi documento del programa analítico
porque ya tengo mi diagnóstico. Del diagnóstico que yo tengo, pues, tomo decisiones sobre qué es lo que voy a trabajar y los plazos. ¿Sí? ¿Cómo se vinculan y adquieren sentido los ejes articuladores en su relación con los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje de los diferentes campos formativos para promover los aprendizajes y el trabajo escolar e integración curricular? Bueno, esta situación se hace a través de el trabajo cotidiano, es decir, nosotros trabajamos, vuelvo a repetir, lenguaje. Estoy trabajando algo que tiene que ver con la expresión a través del arte. ¿Y en qué momento yo puedo vincularme con el eje articulador igualdad de género? Ah, pues, sencillo. En el arte decían antes que la música clásica era solo para bailarines, ¿no? De música clásica. Y por ser hombre no podían bailar. O, por ejemplo, un escultor. Generalmente eran acciones o acciones de arte que realizaban los hombres. Las mujeres no esculpían. Entonces, ahí podríamos trabajar también con la vinculación del eje articulador, igualdad de género, este, y entre otros más, ¿no? Todo va a depender de mi enfoque. Mi contexto me va a permitir saber con qué eje articulador me voy a vincular para favorecer más ampliamente el contenido y lograr el desarrollo del proceso de desarrollo de aprendizaje, válgase la redundancia. Dice también que tenemos que tener clara la secuencia y distribución de los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje a lo largo del ciclo escolar, secuenciación y temporalidad. El programa analítico sí le vamos a poner. En un mes voy a trabajar este contenido, o en 15 días, en una semana. Hay que determinar la temporalidad de trabajo de cada uno de los elementos que nosotros vayamos eligiendo como prioritarios para abordarlos durante el ciclo escolar. Dice, ¿de qué manera abordarán los contenidos y procesos de desarrollo y aprendizaje considerando en este proceso lo que aportan los libros de texto gratuitos y los materiales de apoyo a la apropiación del plan y programa de orientaciones didácticas generales sin desarrollar la planeación didáctica? Es decir, aquí solamente vamos a mencionar qué recursos vamos a utilizar, vamos a mencionar qué modalidades, bueno, proyectos, me gusta trabajar por proyectos, me gusta trabajar por talleres, me gusta trabajar por, no sé, unidades didácticas. Hay un tema en específico dentro de mi programa que ya viene explícito cuál va a ser la técnica de trabajo. Ah, pues esa solo voy a mencionar, más no voy a planear. Estamos en el segundo momento del proceso de la implementación de la práctica pedagógica, bueno, del plan y programa. Entonces, en el analítico, sintetizo, o sea, yo escribo, redacto, anoto, menciono cuáles son mis modalidades, mis estrategias, pero no desarrollo, porque no es plano didáctico. Este es un plan para trabajarlo y que eso me debe de llevar, ahora sí, a la redacción de mi plano didáctico. ¿Qué tiene que tener también el programa analítico? Tiene que tener sugerencias de evaluación formativa a partir de su experiencia profesional y saberes. Estas sugerencias de evaluación formativa, bueno, hay que entender la evaluación formativa que se hace desde que inicia hasta que termina el ciclo escolar y que consta de diversos elementos, observar una evaluación escrita, en el caso de primaria, de preescolar, de observar una participación en el aula, de la presentación de un proyecto, de no sé, la participación en el aula, de la creación de un contenido, etcétera. Todo eso son elementos que sirven para evaluar al alumno. Por ejemplo, ahorita hablaban mucho del cierre de ciclo del 5 de junio, que sonó tanto con el secretario de Educación, y decían, no, no hemos evaluado, ¿cómo lo vamos a saber? Todos tenemos elementos para evaluar. Cotidianamente o diariamente nosotros los maestros estamos implementando actividades, haciendo resúmenes, haciendo trabajos, enseñándoles a cantar, enseñando, trabajando con un proyecto. Tenemos una variedad de actividades que hacemos durante todos los días en las jornadas escolares. Entonces, sí contamos con elementos para poder valorar de acuerdo a lo que se ha visto. No está establecido porque no hay nada establecido en un programa que diga que de terminar el ciclo escolar tienes que haber manejado todos los contenidos del lenguaje o todos los de desarrollo humano y comunitario. No, no hay. Uno es el que determina qué contenidos voy a aprovechar, qué contenidos voy a trabajar, qué procesos de desarrollo, y en base a eso mi evaluación se va a definir de acuerdo a lo que yo ya pude ver en los demás. Entonces, las sugerencias de evaluación formativa van a partir de ello, y en el programa analítico sí las tenemos que plasmar, sí tengo que decir, resúmenes, una bitácora, un registro anecdotario, un portafolio de evidencias. ¿De qué otra manera voy a evaluar? Mediante, no sé, una videograbación, entrevistas, ¿entiendes? O sea, todo lo que nosotros podamos hacer
para obtener una información del desarrollo del aprendizaje de nuestros alumnos van a ser los instrumentos o los elementos que yo puedo poner, plasmar en mi programa analítico para decir, mediante estos mecanismos voy a realizar mi evaluación formativa. Bueno, hasta ahí. Y pues ya no sería como el plan de estudio anterior, ¿no? De que teníamos que acatarnos a lo que decía cada contenido. Ahorita ya es por proyecto, Así es. Sí, base a las necesidades de los alumnos que se llegan a presentar en la escuela. así es. Aquí ya haz de cuenta que de hecho, originalmente en los planes y programas de estudio estaba determinado así. En el caso de preescolar, te daba libertad desde el inicio, te decía, tú eliges cuáles competencias, por ejemplo, en el programa 2011 se hablaba de competencias, y tú sacabas tu listado de competencias prioritarias, aprendizajes esperados. Cuando fue 2017 aprendizajes clave, igual, elegías tus aprendizajes y luego te ibas con los aprendizajes esperados. Ahorita que son contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, tú vas a elegirlos, pero va a tener que ser basado en tu contexto, en tu cotidianidad. Es decir, mi alumno todos los días pasa por la fábrica de Pradel, por ejemplo, aquí en Berriozábal. Este, pasan todos los días porque vive en Berriozábal y viaja a Ciudad Maya. Entonces, es notorio para él, es algo cotidiano, pero justo un día encontró que ahí donde estaba pasando, estaba, no sé, en un accidente o había un paro o no sé, algo que tuviera que haber acontecido que cambió la rutina y eso le llamó la atención. Entonces, en base a eso, vamos a trabajar porque es algo de su cotidianidad. O, por ejemplo, hay muchas personas que viven cerca de fábricas y no conocen el funcionamiento de una fábrica. No, solo saben que está la fábrica, pero hasta ahí. Entonces, a lo mejor sea importante que conozca su contexto y que vayan a visitar a la fábrica, vean qué se hace en una fábrica, como por ejemplo trabaja Prader, una visita a la fábrica y ver qué hacen los quesos, cómo los hacen, dónde tienen a los animales, ¿me explico? Todo esto tiene que estar basado en nuestro contexto, en cuáles son las condiciones en las que nos desarrollamos, no nosotros, más bien nuestros alumnos, pero en la que nosotros sí nos desenvolvemos para poder trabajar con ellos. No es lo que tú quieras enseñar, más bien es lo que el alumno sabe y lo que necesitas fortalecer para que él genere mayores conocimientos. ¿Sí? Hasta ahí, ¿cómo vamos? Viendo bien. Bueno, este era un tema muy cortito, prácticamente terminamos. ¿Les parece si lo dejamos así por hoy? Sí, Doc, me parece bien. Mi gripita ya me está cayendo otra vez. Déjenme, voy a terminar de grabar. ¿Dónde está? Sí, yo tenía duda de ese del plan, del programa analítico, pero ya se me quedó claro.